Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia, a todos ustedes que nos siguen cada viernes en Radio Universidad en el 106.9 de FM, en este programa donde tu voz cuenta. Y bien, hoy tenemos un tema importante, un tema al que le hemos dado seguimiento desde el inicio del proceso electoral local y se trata de candidaturas independientes. ¿Y por qué estamos hablando hoy de este tema? Acaba de terminar una etapa muy importante para las ciudadanas y ciudadanos que decidieron participar en la contienda electoral por vía independiente. Y es que del 15 de enero al 6 de febrero fue el periodo para captar el apoyo ciudadano en caso de aquellos aspirantes que ya habían pasado, digamos, la revisión previa y que habían conseguido la categoría o la calidad de aspirantes. De aquí sigue otro camino, otras etapas que ahora vamos a hablar sobre esto. Y para esto tenemos en el estudio al consejero electoral Gilberto Sánchez Esparza. El consejero todavía desde el proceso electoral pasado le dio un seguimiento puntual a este tema de las candidaturas independientes y acuérdese que en el proceso del 2016 fue la primera vez en el estado de Chihuahua cuando estrenamos esta figura de candidaturas independientes. Pues en este proceso, en este año 2018, vemos que ya la estamos de alguna manera consolidando más. Y pues bueno, le doy la bienvenida al consejero Gilberto Sánchez. Muchas gracias como siempre por acompañarnos en el estudio de Tu Voz Cuenta. Y vamos a empezar con este tema, consejero. Y le vamos a pedir de entrada que nos dé, digamos, el panorama, el diagnóstico. ¿Cómo estamos nosotros en Chihuahua en este proceso electoral local 2017-2018 en el tema de las candidaturas independientes? Buen día, Oxana, gracias por la invitación. Bueno, pues sí, como mencionaba ahorita usted, esta es la segunda vez que tenemos una elección ya con la figura instituida de los candidatos independientes. Ahorita, de acuerdo a la etapa en la que nos encontramos, acaba, como bien dice usted, de finalizar el plazo para la recabación del apoyo ciudadano, y lo que le podemos informar ahorita a la población, que lo hemos estado haciendo constantemente a través de nuestras redes sociales y los demás medios, es, bueno, hubo 48 ciudadanos o ciudadanas que manifestaron la intención de contender por la vía independiente y presentaron los documentos necesarios. De ellos hubo 4 que les faltó algún requisito cumplir y no pudieron pasar a la etapa de recabar apoyo ciudadano. Y hubo uno más que el mismo día de la sesión se desistió de contender por esa vía. Entonces, digamos que hubo 5 que no llegaron a obtener la calidad de aspirante a candidato independiente. Y bueno, pues de esos 43 que quedaron ahí, ha habido hasta ahorita 3 ciudadanos que ya durante el plazo para recabar el apoyo ciudadano manifestaron su intención de no continuar, ¿sí? Entonces quedamos en 40. Entonces quedamos hasta ahorita con 40 ciudadanos entre ayuntamientos, sindicaturas y diputaciones. Y ahorita estamos en la etapa del 7 al 11 de febrero, es el plazo que ellos tienen para reunir los documentos de elegibilidad ya previos a un dictamen de registro, que junto con la cantidad de apoyo ciudadano, que recordemos que de los 40 que recabaron apoyo ciudadano, solamente una persona, una candidata a ayuntamiento en Huachochi, por los criterios que revisamos aquí y que se plasmaron en los lineamientos, recabó todo en cédulas de papel. Los otros 39 lo recabaron con la aplicación que desarrolló el Instituto Nacional Electoral y que puso a disponibilidad de todos los estados que así lo desearan para esta elección concurrente. Y en el caso de esos 39, pues ellos no tienen más que presentar la documentación, dado que ellos mismos saben cómo ha ido su avance
y tienen todas esas reportes que el mismo sistema les va dando. Y en el caso de la única ciudadana que lo hizo con cédulas en físico, pues ella sí tiene la oportunidad de todavía ordenar su información para entregarla y que sea en otro plazo, a partir del 12 de febrero al 18 de marzo, cuando se revise todos los requisitos de elegibilidad, toda la distribución de ese apoyo ciudadano, porque recordemos que por un lado está el criterio del porcentaje que deben de reunir en base a su demarcación, sea este un distrito, sea este un municipio, tanto para ayuntamiento como para sindicatura, pero aparte de llegar a la meta o superar esa meta, tiene que cumplirse con un criterio de distribución de ese apoyo ciudadano. Para poner un ejemplo, digamos por secciones. Así es, las secciones electorales, que son, digamos, la casilla en la que todos los ciudadanos van y votan cada vez que hay una elección, eso se le llama una sección electoral. Y los candidatos tienen, por ejemplo, en el caso del ayuntamiento de Ciudad Juárez, que es el más grande, ahí hay casi llegando a 2,000 secciones en Ciudad Juárez. Entonces, el aspirante por la vía independiente al ayuntamiento de Ciudad Juárez, aparte de reunir el porcentaje en el total, tiene que tener mínimo un porcentaje, bueno, que va variando de municipio a municipio, de la mitad de las secciones. ¿Qué quiere decir? Que no se puede circunscribir exclusivamente su apoyo ciudadano, digamos, al sector donde el aspirante vive, o a los sectores donde viven sus equipo de trabajo, de colaboradores que le ayudan con la recopilación del apoyo, o a los centros comerciales más grandes por donde circula mucha gente. Realmente ellos tienen que hacer una revisión muy concienzuda, porque a pesar de tener y rebasar por mucho ese porcentaje, tienen que cumplir con la distribución. Y esto, el sentido que tiene es que realmente es al menos la mitad de la ciudadanía lo conoce y tuvo a bien brindarle su apoyo. Esto pues para evitar que se piense que un candidato pudiera llegar con solamente un nicho, un sector de la población, ya sea del distrito o del ayuntamiento. De alguna manera es un criterio que también tiene que ver con la representatividad, de no solamente enfocarse a una zona, a un sector de la ciudad donde quizás podría con mucha facilidad captar las firmas, sino que abarcar al menos la mitad de las secciones que existen en este municipio, en esta ciudad. Y es la misma lógica que se aplica, digamos, a las aspirantes y los aspirantes que van por el cargo de la sindicatura. Así es. Y en caso de las diputaciones locales, consejero. También, que de alguna manera es más fácil, pues porque los distritos son más pequeños que los ayuntamientos en la mayoría de los casos. Bueno, no en la mayoría de los casos. En el caso de la Ciudad Juárez, por ejemplo, pero más bien los distritos son los 22 demarcaciones que se dividen en el estado, basado principalmente en el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral. Entonces, por eso es por lo que tienden a hacer en cuanto al número, en cuanto a la cantidad de firmas, en cuanto a de electores, más o menos homogéneos, mientras que en ayuntamientos, pues ahí sí tenemos municipios muy grandes, como Juárez, y muy chiquitos, como Huejotitlán, que tiene 2 sesiones electorales, o 5, algo así. Entonces, sí, es el criterio. Y ahorita que está muy de moda también, pues que estamos en elección concurrente, escuchamos mucho que por ejemplo los aspirantes a la candidatura independiente para presidencia de la República, se habla que algunos ya rebasaron el porcentaje, pero ellos tienen que superar la mitad de los estados del país. Por eso andan viendo validados en tantos estados, y ahora como que mucha de la atención está puesta, sobre todo para los punteros, en lograr esa dispersión o esa distribución de firmas. Así es.
Usted mencionó, consejero, que estas ciudadanas y estos ciudadanos que aspiran a una candidatura independiente y están recopilando, más bien estuvieron recopilando en este periodo el apoyo ciudadano por medio de la aplicación móvil, conocen de cómo va o cómo ha ido su avance en la medida de que estaban captando las firmas. Explíquenos, por favor, porque muchos, a raíz de esta polémica primero que surgió de que si la app es mejor que en físico, de que si brinda certidumbre o no, qué tan efectiva, qué tan accesible, finalmente la mayoría, no es que la mayoría, todos los aspirantes y todas las aspirantes que presentaron sus manifestaciones y que obtuvieron esta calidad, pues hicieron su trabajo de captación de firmas por medio de la app, a excepción de una aspirante justamente que está en el régimen de excepción, valga la redundancia. Entonces, estos 39 ciudadanas tienen acceso a los datos, pueden tener acceso o podían tener acceso a una plataforma digital donde puntualmente podrían revisar de cómo va su avance ciudadano, porque finalmente nosotros vemos los números totales en los cortes que arroja el mismo Instituto Estatal Electoral en el caso del Estado o el INE en el caso de los aspirantes y las aspirantes a los cargos federales. Pero ellos mismos, ¿qué información tienen, qué facilidades tienen de revisar oportunamente de cómo avanzan sus firmas, cómo se validan sus firmas? Sí, ellos, aparte de la información, digamos, de totales, que es lo que hemos estado manejando, sobre todo en redes sociales, ellos sí pueden bajar una base de datos, un Excel, en el cual ellos podían ver incluso por sección electoral cuántos apoyos tenían. Y de esa manera ir verificando en qué porcentaje de cumplimiento de esa mitad, al menos a la que quieren llegar, van avanzando. Entonces, ellos sí tienen manera, con una clave especial que solo tiene el administrador para cada aspirante a candidato independiente, acceder al sistema y bajar una información que, digamos, no está abierta a la ciudadanía en general. Y de esa manera, cada uno de ellos puede ver su información con un detalle mucho mayor al que se presenta aquí. Entonces, sí podríamos decir en términos coloquiales de que sí tienen una película completa de cómo va el avance de sus firmas. Esto con relación a lo que acaba de explicar usted, de que no basta con reunir la cantidad de firmas, sino que estas firmas tienen que estar distribuidas en al menos la mitad de las secciones que corresponde a la demarcación territorial del municipio por cual pretenden competir. Entonces, los aspirantes y las aspirantes, al momento de avanzar en su recopilación de firmas, sí pueden darse cuenta de que en cuántas secciones ya cumplieron, cuántas les están faltando, dónde, digamos, tienen que apretar el paso para completar este objetivo. Sí, y es que lo que pasa de nuevo en lugares como Juárez o Chihuahua, en donde en la misma ciudad hay varios distritos, entonces un aspirante a diputación necesita revisar, porque no por ser un ciudadano que le brindó su apoyo en esta ciudad, no necesariamente la sección electoral a la que pertenece ese ciudadano es de su distrito. Entonces se puede, es más, ni siquiera tiene la garantía de que sea del municipio o del estado, porque hay ciudades como Ciudad Juárez de nuevo, donde tenemos gente, mucha gente que vive ahí y que es de otras entidades del país, los cuales su credencial, al no ser del estado de Chihuahua, si no han realizado el cambio, pues no les cuenta, a pesar de que sea una credencial válida, no le cuenta porque tienen que ser de las secciones
o del municipio por el cual pretenden contender. Es un tema muy interesante. Muy interesante y muy complejo. Y finalmente el ciudadano o la ciudadana puede que no conozca estos detalles, porque si algún aspirante le pide su firma de apoyo y el ciudadano decide dárselo, aún considerando de que no su residencia no es de este municipio o no es de esta sección, pues se lo da gustosamente, pero las aspirantes y los aspirantes sí saben cuáles son los requisitos y cuáles son estos aspectos, estos criterios que tienen que tomar en cuenta para completar la cantidad de las firmas requeridas y también cumplir con el requisito de distribución de estas firmas. Pues mire, ya terminó el plazo. Ahora sí, el 6 de febrero fue el último día para que los aspirantes pudieran captar la mayor cantidad del apoyo ciudadano y ahora sí presentar su solicitud de revisión de estas firmas. ¿Y ahora qué sigue, consejero? ¿Cuáles son las etapas que tenemos que esperar para efectos de las candidaturas independientes? Bueno, hoy, como comentábamos, del 7 al 11 se entrega ya la demás documentación y su solicitud de que se revise todo su apoyo ciudadano ya de una manera concienzuda de que cumple con todos los requisitos. Del 12 de febrero al 18 de marzo es el tiempo que tenemos para revisar todos los expedientes, toda la distribución, revisar todos esos detalles. Y a más tardar el 19 de marzo el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral tendrá que sesionar a más tardar ese día para dar a conocer los dictámenes que posteriormente circulará a los municipios a donde correspondan, ya sea los aspirantes a síndico, a presidente municipal o a diputado, para que sean en esos asambleas municipales donde tengan ellos ya toda la información y a donde podrán acudir del 20 al 30 de marzo ya a registrarse formalmente los aspirantes, y entonces pasarán de ser aspirantes a ya ser candidatos independientes. Y esos candidatos independientes son los que llegarían a aparecer en una boleta electoral. Pues vamos a ver este año cómo nos va con candidaturas independientes. Acordemos que en el proceso anterior tuvimos 13 candidaturas independientes que ya aparecieron en las boletas electorales. Inicialmente hubo 14, un candidato declinó a favor del otro y quedaron 13 candidaturas independientes ya en las boletas electorales. Pues mira, ahora tenemos 40 aspirantes que pasan a esta etapa de revisión y podrían ser ya candidatos a convertirse en independientes y participar en la contienda electoral. En este tema, consejero, sí le quiero pedir su opinión, ahora sí como consejero electoral, como ciudadano, como una persona que sigue de cerca los procesos electorales. ¿Qué relevancia usted le da a esta figura de las candidaturas independientes? ¿Qué importancia cree que podría tener en el desarrollo de la vida democrática de nuestro Estado? Bueno, pues aquí hay muchas opiniones siempre muy encontradas. Desde quien opina que en algunos casos estos candidatos independientes, en algunos casos es gente que tiene una historia en alguno o en algunos partidos políticos y que a lo mejor al no encontrar los espacios en algún momento dado deciden caminar por esta otra vía ciudadana que la ley se los permite, cumpliendo con ciertos tiempos de separación del partido, etcétera. Hay gente que critica esa parte. También hay gente que dice que algún partido puede tratar de empujar algunas candidaturas independientes, buscando dividir el voto, etcétera. Y por otro lado, lo que le da la legitimidad para mí a los candidatos independientes es los ciudadanos que, sin haber pertenecido a partidos y que tienen un historial de activismo, de participación social o académica o empresarial, legítimamente buscan esta vía, y precisamente si no están ligados a algún partido
o no les interesa estar ligados a algún partido, o ningún partido los ha tomado en cuenta para apuntalar un buen perfil, creo yo que es una vía ideal, y creo yo que pues permitirá en su momento ir viendo. Somos nuevos en esto. Recordemos que, por ejemplo, un nombre que suena mucho es el nombre de Kumamoto, Pedro Kumamoto, que como diputado local en Jalisco pues ha tenido algunas iniciativas interesantes. Ahorita él está buscando la candidatura a senador. También anda por ahí Cloutier, hijo de un ex candidato ya fallecido, un político sinaloense, que ya fue diputado por la vía independiente y que a nivel federal, y que ahorita también está buscando el cargo de senaduría. Entonces estamos empezando, y la experiencia que tuvimos hace 2 años en la elección aquí es que los únicos 2 candidatos independientes que lograron cargo son para ayuntamientos, ¿verdad? Presidentes municipales en Juárez y en Parral, y pues no tuvimos ninguno que llegara al Congreso. Eso sería importante porque es en el Congreso donde se pueden cambiar las leyes, llevar iniciativas ciudadanas, y pues es ahí donde podríamos ver dentro del grupo de diputados, ahora sí, cómo es el comportamiento de esos diputados, si realmente vienen con ideas, con iniciativas nuevas que vengan a cambiar lo que la ciudadanía piensa que se tenga que cambiar, o si simplemente llegan a sumarse a alguna fracción, o si llegan a sumarse a algún color, etcétera. Pero bueno, como le decía, estamos ahora sí que empezando, es muy rápido como para ver. Yo digo que es muy importante que se les siga brindando la apertura a los ciudadanos que les interese, y ojalá tengamos pues muchos ejemplos de esto en un futuro, de qué hablar y de que rindan buenos frutos, ¿verdad? De que ese caminar, porque no es fácil pasar por todo esto. El INE fiscaliza a todos los candidatos independientes. Todavía ahorita el INE ha estado haciendo requerimientos y en algunos casos sancionando con multas económicas a algunos de los candidatos independientes del proceso de hace 2 años. O sea que si no se tiene, o sea, es algo que no es algo que se deba de tomar a la ligera. Tiene sus consecuencias el apuntarse, incluso al no ganar, aún así tienen que cumplir con ciertos temas de fiscalización. Así es, porque finalmente los candidatos independientes también reciben el financiamiento público para sus campañas, una vez que ya son candidatos, igual que los partidos. Bueno, no en la misma... es mucho menor. Mucho menor, si no en la misma, me refiero que igual cuentan con financiamiento público, aunque en una proporción mucho menor, que ese también ha sido un tema bastante cuestionado por las organizaciones sociales y por los mismos candidatos y candidatas independientes que se sienten en desventaja frente a las candidaturas de partidos. Sí, definitivamente, pues porque obviamente no tienen la estructura de un partido ni los recursos económicos que se les da a un partido, pero aún en el caso, algo importante para esto de la fiscalización, aún en el caso de los aspirantes que mencionábamos ahorita que hayan declinado sin llegar a obtener el apoyo ciudadano, sin llegar a convertirse en candidatos y sin llegar a recibir recursos públicos, aún así tienen que presentar reportes de sus movimientos y de sus gastos, porque recordemos que uno de los requisitos es tener cuenta bancaria desde el inicio del apoyo ciudadano, porque si ellos le pagaron a alguna empresa o algún despacho que les ayudara a recabar apoyo, o a un asesor jurídico, etcétera, bueno, todo eso, y sin recibir apoyo ni prerrogativas de dinero público, tienen que demostrar de dónde llegó el recurso, que pasó por su cuenta y que de ahí pagaron, y mientras tengan todo eso en orden, pues no van a tener problemas, pero sí es algo que se les observa.
Sí, así es. Sí, claro, qué bueno que nos lo recordó el consejero, porque justamente uno de estos requisitos básicos para manifestar la intención fue abrir una cuenta bancaria, y a partir de ahí ya están sujetos a fiscalización a cualquier movimiento que se dé en esta etapa, siempre con el financiamiento privado. Igual como los partidos tienen un tope para el gasto del financiamiento privado y se fiscaliza con el mismo rigor como el financiamiento público. Y lo que acaba de comentar también, consejero, qué interesante de que hasta ahora no hemos tenido diputados emanados, digamos, de la vía independiente, y con con la lista que manejamos ahora, que tenemos ahora en nuestras manos, de los 20 que adquirieron la calidad de aspirante, bueno, 2 desistieron en el camino y seguimos teniendo 18 aspirantes a diputaciones locales en el estado, un número bastante significativo, teniendo en cuenta que hay 22 distritos en el estado, y luego tenemos 5 aspirantes a las sindicaturas, que también es un cargo público que hasta ahora no ha sido ocupado por un candidato o una candidata independiente, y seguimos con 17 más bien, si tenemos en cuenta el desistimiento del aspirante que iba por el Ayuntamiento de Chihuahua, 17 aspirantes por los distintos ayuntamientos en el estado. Consejero, le agradezco mucho su presencia aquí en nuestro estudio. Como siempre, le reitero la invitación para seguir hablando de estos temas y de muchos otros temas que, mientras más avance el proceso, pues finalmente arrojan más información, y sobre todo la ciudadanía, que sí necesita conocer y necesita saber puntualmente de qué está pasando en este proceso, porque mientras más información tenga, más herramientas va a tener para ir este 1 de julio a tomar la decisión, a expresar su voluntad en las urnas. No, al contrario, muchas gracias por la invitación, y pues estamos a la orden. Y a ustedes, a todos ustedes los que nos están siguiendo en el programa Tu Voz Cuenta, les pedimos que continúen en la frecuencia 106.9 de FM aquí en Radio Universidad, donde todavía tenemos mucha información de lo que está sucediendo en el proceso electoral local 2017-2018.